Son las 8:12 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Acaban de pasar ya un mes, un poquito más, un mes y 2 días de la difusión del primer audio que remeció no solo el sistema de justicia sino también la política, y tiene que ver con conversaciones que están en el marco de interceptaciones telefónicas que, como ustedes saben, eran legales porque una fiscal tuvo a bien, con buen criterio, pedirle a un juez que también con buen criterio y ambos con mucha valentía, de autorizar la interceptación telefónica de gente que integraba una banda de una organización criminal que se dedicaba al narcotráfico y al sicariato. Y resulta que, escuchando a narcotraficantes, a sicarios, encontraron a algunos abogados y a algunos jueces y fiscales que siguieron escuchando porque había un tiempo determinado por el cual se había autorizado esta interceptación, que eran 6 meses. Y el procedimiento es que una vez acabados los 6 meses, ellos procesan todo y lo que les sirve para la investigación lo quedan y lo otro lo pasan a la instancia correspondiente para que ésta investigue. Pero esto salió a la prensa y el reportero lo sacó y nos empezamos a dar cuenta de la podredumbre del sistema de justicia y los vínculos que este tenía, ya no solo con narcos o sicarios, sino con políticos, con otros jueces, con el Consejo de la Magistratura, y se armó todo lo que hemos podido apreciar. Pero de un tiempo a esta parte hay determinados sectores que lo que quieren es mandar un mensaje que es perverso y que lo que busca es paralizar y deslegitimar esas investigaciones, que es: todos están vinculados a esto, todos hablan con esta gente, entonces ¿qué tanto se queja? El día de ayer han difundido un audio. Es un audio donde Inocencio Pariachi habla con su secretaria, o su secretaria lo llama Inocencio Pariachi, para decirle que hay un abogado que lo está esperando en su despacho. Y Inocencio Pariachi le dice: ¿pero tú le diste cita a este abogado? Sí, le di. Pucha, entonces tendré que ir ya porque varias veces ha pedido. ¿Quién es el abogado? Luis Vargas Valdivia. Él ha sido ex procurador. Entonces, estos personajes, sujetos que han difundido esto ayer, salen y dicen: ex procurador casero de IDL, porque Luis Vargas Valdivia viene a este programa de vez en cuando lo invitamos, aparece en una conversación con Sosa Pariachi, y por lo tanto ahí está la prueba fehaciente de que todos están vinculados a esta red. Luis Vargas Valdivia está en nuestros estudios. Doctor Luis Vargas Valdivia, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Es usted mío, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tiene que decir sobre eso? Usted es amigo de Inostroza, usted lo llama, almuerza con él, le pide favores, ¿cómo es? Yo lo conozco a Inostroza, como tenés, yo tengo ya 62 años de edad, más de 30 y casi 35 años de ejercicio profesional. Entonces, claro que lo conozco, como conozco a la mayoría de los magistrados, pero no me une con él. Y fue juez también usted, ¿no es cierto? Claro, yo también he sido juez. Es más, yo entré a los 18 años de edad al Poder Judicial como practicante y renuncié con el golpe de Fujimori en 92, siendo juez superior de la Sala de Terrorismo, a los 36 años. Entonces, claro que conozco a la mayoría de los que están en el mundo judicial, pero con el doctor Inostroza no me une ninguna relación especial, ni amistad, ni lo llamo, ni lo frecuento, ni nada. Yo me limito con él como con todos los magistrados, jueces y fiscales a los que visito con motivo del ejercicio profesional, a hacerlo en su despacho, dentro del horario establecido y siguiendo los protocolos establecidos por el Consejo Ejecutivo y por la Fiscalía de la Nación. Solo quiero, para que nuestros oyentes puedan entender esto, está previsto que los abogados puedan hablar con los jueces si llegan a una causa, porque digamos, mucha gente lo que podría creer es: ¿pero qué hace un abogado hablando con el juez que va a resolver una causa de ese abogado? ¿Qué cosa dice el procedimiento? Bueno, el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Ministerio Público establecen que es obligación de los jueces y fiscales atender a los justiciables. Ya. Y también a los abogados que tienen causas que ellos están conociendo, ¿no es cierto? En tal sentido, tanto el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como la Junta de Fiscales Supremos han dictado una serie de resoluciones estableciendo, ¿no es cierto?, el procedimiento a seguir. Uno tiene que llegar, primero los magistrados señalan día y hora de atención, y dentro de ese día y hora se producen las entrevistas. 2, hay que anotarse, hay que registrarse y pedir la cita, ¿no es cierto? Y eso es precisamente el procedimiento que yo he seguido. Y en este caso concreto, entonces, ¿qué cosa es lo que pasó? Porque yo entiendo que estas personas que han difundido este audio lo llamaron a preguntarle: ¿usted sabía de esa? O sea, digamos, de hecho sabía porque ha tenido la reunión. ¿Se dio la reunión? Sí, claro. Ya se dio. Perfecto. Entonces, ¿cómo fue digamos, cómo es que se concretizó
realizó esa reunión? Bueno, nosotros defendemos y tenemos causas en distintas salas, entre ellas la sala del doctor Inostroza. No olvidemos pues que esta fue una sala creada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El doctor Duberly lo designó a él presidente de esa sala, y yo voy a entrevistarme con él no a título personal, sino como presidente de esa sala, porque está en esa sala. O sea, y para hablar del caso concreto que está, digamos, él, o que va a dirimir. De los casos que tengo y que están conociendo. ¿Para qué un abogado conversa con un integrante de una sala suprema o sala superior o juzgado? Para preocuparse por el trámite de su caso, para insistir en los argumentos, para preguntar por la demora, para insistir en que se señale día y hora la brevedad. Eso es. En este caso, yo había pedido cita en otras oportunidades dentro de los días que él atendía, y es por eso que él le dice a su secretaria, le pregunta a la secretaria cuando la secretaria lo llama: ¿tú le has dado cita? Le dijo: sí, doctor, sí le he dado cita yo. ¿Por qué he seguido el procedimiento regular? Ajá. Y él le dice: ocha, bueno, tendré que atender a ese abogado. O sea, no dice tendré que atender a mi hermanito, a mi Luchito. No, claro, o sea, no le dice, dile que me llame personalmente, para yo explicar. No, le dice. Tendré que atender a ese abogado. Además, yo he escuchado el audio y dice que ya tengo que atenderlo porque ha pedido varias veces. Exacto, ¿no? porque ha pedido varias veces, porque en efecto yo ya había concurrido en los días señalados por él para atender, y me habían indicado de que no me podía recibir porque estaba ocupado. Son cosas que a veces suceden. Entonces vuelvo nuevamente al procedimiento. Es eso, es una entrevista regular en su despacho siguiendo los protocolos establecidos. ¿Qué de irregular puede haber? Ajá. Yo expliqué eso allí anoche que me llamaron los señores de Manifiesto, y me comenzaron a hacer una serie de preguntas por demás absurdas. Entonces me preguntaban, por ejemplo: doctor, ¿y cuál es el trato del doctor Inostroza a usted? Lo trataba con cariño, con afecto, temas en realidad que no tienen sentido. Y dije: oiga, me trata como me trata cualquier magistrado, ¿no es cierto? Y además, estas son entrevistas. Yo les dije: ustedes pueden acompañarme cualquier día y van a ver que mi rutina como abogado litigante es, como todos los abogados litigantes, ir todos los días a los juzgados y fiscalías de todas las instancias para entrevistarme por las causas que tengo, a efecto de impulsarlas. Ahora, la otra cosa que resaltaban era el hecho de que el Inostroza Pariachi, presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, le dice a su secretaria: y ya, bueno, tendré que atenderlo. Llama a tal y habla de la ¿cómo se llama esta instancia donde se discute el tema del lavado de activos? Son reuniones que son frecuentes, y le dice: dile pues que estoy en una audiencia y que no voy a poder ir. Entonces, claro, lo que dicen cuando difunden el audio es que qué tan importante habrá sido lo que tiene que conversar con Luis Vargas Valdivia, que tuvo que dejar una reunión muy importante para irse a conversar con él. Claro, lo que olvidan ellos, y yo se los señalé, es que, a ver, el doctor Inostroza, como todos los jueces y fiscales, no nos hacen un favor a nosotros los abogados y a los litigantes en atendernos. Es su obligación, está fijado en el ordenamiento legal. Ellos están cumpliendo con una obligación. No me hace un favor. Yo no le voy y le digo: hermanito, por favor, atiéndeme. No, yo voy exigiendo mi derecho para que me atienda, para explicarle un determinado tema. Eso es. Entonces, claro, cuando me preguntan: doctor, ¿y por qué el doctor dejó de ir a otra reunión? Le digo: a mí no me pregunte, pregúntale a él. ¿Cuál es mi versión? Que conforme aparecen los audios, él reconoce que está incumpliendo su obligación de atenderme, porque él mismo reconoce que me ha citado varias veces y no me ha atendido. Entonces, es eso. O sea, ¿yo qué tengo acaso que preguntarle: oye, hermanito, en algún momento, ¿qué te pasa? ¿Me puedes atender, por favor? No, yo ni siquiera lo llamo a él para que me atienda. Claro, porque no es una conversación, porque no es una conversación suya con Inostroza. No. Es una conversación de la secretaria de Inostroza llamándole a Inostroza diciendo que hay un abogado que ha venido y que ella ha citado, y él dice: sí, ya ha venido varias veces, tengo que atenderlo. ¿No es Además, cierto? ¿por qué hablo con Inostroza nuevamente? Porque es el presidente de esa sala. Claro. Si él no hubiera estado en esa sala, ¿yo hubiera hablado con él? No. ¿Con quién hubiera hablado? Con quien estuviera en su puesto. ¿Qué es lo que sucede? Yo hablo, o sea, nosotros los abogados hablamos con los magistrados, con los fiscales, exacto, que están en despacho, pero en ejercicio del cargo. Y eso era en su oficina, personal, ¿no? En su oficina, a puertas abiertas, porque además todas esas entrevistas son a puertas abiertas y no se anotan, más de 5 o sea, uno minutos. Cuando va y se anota ahí, dice: ha venido a conversar con el juez. Está anotado tan así que la secretaria misma le reconoce cuando el profesor se le pregunta: ¿tú le has dado la cita? Y él dice: sí, yo le he dado la cita. ¿Por qué ella me ha anotado? Porque fui con anticipación a pedir la cita. Uno va en las mañanas, pide cita, le confirman la hora y voy. Era las 2:30 de la tarde. Pero hay otro elemento ahí
porque a mí me ha parecido curioso estos personajes que yo no conozco, que han difundido esto, ¿no? Me bastaba con ver que su logo es una M para saber que son la M, ahí yo los he visto, pero además vinculan y dicen un ex procurador casero de IDL, se refiere a empresas que, bueno, en fin, que vendrá acá o que, en fin, bueno, claro, pero además dicen los audios que Gorriti no ha querido difundir, o sea, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, claro, ya en el comentario de quienes se cogen de eso está, digamos, usted como es procurador, vinculan a José Ugaz, vinculan a César San Martín, vinculan a varios, o sea, esto es, digamos, hablarle a Juan para que escuche Pedro, ¿no es cierto? Decirle, todos son iguales. Entonces, ¿cuál es su interpretación ya sobre eso, al margen de lo que usted acaba de explicar, el audio concreto, ¿no? Yo creo que, y yo lo había escuchado, yo escuché a Rospigliosi hace unos días mencionar de que él había detectado algunas personas, ¿no es cierto?, que estaban tratando de generar una campaña de descrédito bajo el supuesto todos son iguales, todos somos iguales, todos somos lo mismo. Claro. Entonces, yo al comienzo me sentí un poco, dije, bueno, de repente habría que ver, pero esto lo que me confirme es precisamente que Rospigliosi tiene razón, ¿no? Hay una campaña de descrédito sin ningún sustento. Lo que buscan es precisamente, a ver, ¿por qué dicen lo que Gorriti no quiso descubrir? ¿Qué tiene que ver Gorriti respecto de esa conversación, además en la que yo no intervengo? Ajá, no tengo nada que ver. Uno, dos. ¿Qué me tienen que mencionar que soy caserito de IDL? ¿Qué tienen que mencionar a mis socios, a las demás personas? Tratar, como tú muy bien dices, de concatenar con todos los demás, decir, acá está pues la vinculación. Hay que diferenciar, y yo me acuerdo, tuve una conversación larga con ellos diciéndoles que había que diferenciar las conversaciones en los que hay indicio razonable de un ilícito, de aquellas otras conversaciones donde, si bien no hay indicio de ilícito, hay alguna irregularidad, de aquellas conversaciones que se dan en el curso del ejercicio normal, o sea, que son absolutamente regulares. Gustavo Gorriti ha explicado eso porque son miles de audios. Entonces lo que tienen que hacer es un test básico que tiene que hacer todo periodista, y es primero, digamos, identificar si es algo de interés público. O sea, en primer lugar, es decir, no meterte a asuntos que no denoten un interés público, porque como comprenderán, en esas conversaciones hablan de cuestiones familiares, personales, que no tienen ninguna connotación y no se pueden difundir. Pero además de eso, se tiene que contextualizar cada caso, y después de contextualizar cada caso y de validar que es de interés público, se tiene que llamar a la persona que está inmersa para que dé su versión, y así se publica. Pero al contrario, a mí me da la impresión de que los que se quejan de que se están amistando los audios para perjudicar a tal o cual, esos son más bien los que están buscando pescar en los audios algo que pueda sí generarle problemas a los que no son sus amigos, digamos. Por exacto, eso, sí, lo que están tratando es, lo que están haciendo no es una labor de comunicación, de difusión, de denuncia pública. Lo que están haciendo es una campaña de entorpecimiento precisamente de las investigaciones, para tratar de generar en la colectividad la idea de que todos somos iguales, todos son lo mismo. Entonces acá pues no nadie puede venir a pretender darnos lecciones de moralidad, que es lo que yo no pretendo. Yo simplemente, pero es mejor testigo al hacer, he dado siempre mi opinión técnica respecto de muchos temas, que en algunos casos me ha tocado remar contra la corriente por un tema de principios, sí, ¿no es cierto? Pero se trata de eso básicamente, y de tratar de esclarecer los hechos. Yo siempre he dicho y siempre seguiré sosteniendo y recordando lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la importancia de los medios de comunicación social y de la prensa libre en países donde las instituciones son débiles, como el Perú, porque la Corte Interamericana ha citado considerando varias veces respecto al Perú. La función de denuncia y de investigación de la prensa es primordial, y este caso lo demuestra, porque si no fuera por la prensa, ¿no es cierto?, no se hubiera conocido la magnitud de esta organización al interior del sistema de administración de justicia. Entonces, lo que hay que hacer es impulsar las investigaciones y no entorpecerlas tratando de decir, pero ¿para qué investigan? Todos son iguales, ya L, Vargas, Ugaz, todos son iguales. Claro, entonces, digamos, no hay aquí autoridad moral en ningún lado para difundir estas cosas. Ahora, se ha puesto en los últimos días un énfasis particular en el juez César San Martín también, pero él tiene una particular sobre la cual le quiero preguntar. Ese es un audio que tiene una connotación distinta, porque ahí sí hay elementos que
no sé qué piensa usted, pero a mí me parece que, digamos, si bien no lo hacen parte de la red que se está investigando, pero a la vez no es una conducta pues de un magistrado supremo, ¿no? Yo, yo he salido públicamente declarando desde el día lunes, al día siguiente de que se hizo este audio. Yo he señalado pues que hay que diferenciar una cosa con otra, ¿no? Y el doctor San Martín ha reconocido que ha cometido un error y ha pedido disculpas. Pero a ver, he escuchado a algunos colegas que dicen, no, acá hay un delito de tráfico de influencias. Pero a ver, ¿qué tipo de procedimiento es? Es un procedimiento no contencioso, para que la gente entienda. No hay dos partes. Esta es una sola parte que le pide al juez que declare algo. En este caso son dos hermanos que le piden al juez que declare interdicta a su hermana que tiene una grave alteración mental. Eso es. Claro. Uno, dos. Eso es bien importante, porque efectivamente, para que se confirme el derecho, tiene que haber un tercero que se favorezca. Pero aquí es una persona que de voluntad propia le dice, oiga, evalúen, porque esto es un caso de esta naturaleza y por lo tanto tiene que hacer. Ya, pero en ese sentido, no es contencioso. Claro, pero ese caso ya había sido resuelto. Sí. Ya había terminado. ¿Qué es lo que sucedía? Había una demora en la ejecución de la sentencia. Claro, el doctor San Martín lo que hace es llama al presidente de la Corte reclamando. A ver, si hubiera sido mi cliente, ¿qué hubiera hecho yo? Hubiera ido también a pedir una cita con el presidente de la Corte, probablemente. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte es el cabeza de la Oficina Digital de Control de la Magistratura. Ya, claro, pero hubiera ido a pedir una cita y esperar que le den la cita. Exacto, el vocal supremo llama de frente al presidente de la Corte y le dice, además, él es el que entra a un lenguaje que claramente el otro no tiene con él, porque Río primero le dice, doctor, ¿cómo está? Lo trata distinto, o sea, no le dice hermanito, compadre, somos padres. Claramente no son amigos. Claro, y además la llamada la inicia la secretaria del doctor San Martín, que por ahí dicen, peculado de uso, está utilizando equipos de servicio público, lo que es una barbaridad, pues no resiste el menor análisis. Yo creo que en ese caso no estamos ante un ilícito penal. Pero sí frente a una cosa, yo creo que ética, digamos. Exacto, un exceso que es parte, como muchos han señalado, por ejemplo Julio Arbizo, muchos han señalado, el mismo Ronald, parte del ejercicio del cargo, ¿no? Llamar para agilizar esos temas. Él ya pidió disculpas, la Corte Suprema ya ha tomado cartas en el asunto, dispuesto que esto pase a la Comisión de Ética, y ese es creo yo, el camino que se debe seguir. Tampoco se trata de decir, como muchos han señalado, he leído ahí algunas barbaridades, como decir, ahí está pues, el juez al que le dictaron la sentencia contra Fujimori, olvidando que el propio actual presidente del Poder Judicial ya señaló como en reiteradas oportunidades que él, Víctor Prado, ha dicho, él es el autor de la sentencia en cuanto a teoría de autoridad inmediata. Claro. O sea, claro, pero saltaría que se quiso esa parte. Claro. No, entonces, pero además otra cosa curiosa que nadie recuerda mucho, que el expresidente de la Corte Suprema, Duvergé Rodríguez, confirmó esa sentencia en segunda instancia. Exacto. Es decir, todos los que están han tenido participación en ese caso, pero claro, se la agarran con San Martín, o sea, digamos, a San Martín lo vinculan con eso y le pasan la factura completa. Claro, ¿no? Ya las recusaciones y todo lo demás. Ahora, yo en un momento dije, en el Congreso hasta es posible que la acusación constitucional contra San Martín llegue más rápido que la Nostroza. Sí, es lo más probable. Es lo más probable porque, claro, se la tienen jurada, pues. Sí. Se la tienen jurada porque precisamente le tocó administrar tal vez el caso más importante en la historia del siglo XX y lo que va de este siglo del país, ¿no es cierto? Entonces, claro, pues no le perdonan eso al doctor San Martín. Ahora, esto diciendo lo que ya con Luis Vargas Valdivia hemos comentado, yo en lo particular me he pronunciado sobre San Martín, yo creo que no está bien lo que hizo, eso no se tiene que hacer, me parece que además es innecesario en el sentido de, bueno, en fin, y tiene que en la vía correspondiente analizarse y tomarse la sanción que corresponda, ¿no es cierto? Claro. Pero a la vez uno no puede, sobre todo cuando está en este oficio, no mirar pues el contexto, no mirar el panorama completo. Aquí lo que hay es gente que está haciendo, que sabe que le están pisando la base del pantalón y que se está defendiendo como puede. Exacto. Y que tiene medios y gente que está vinculada a ese sector. Porque si uno se pone a repasar, y yo le he dicho a mis oyentes más de una vez, y yo muy dirigente me han puesto, si uno ve, por ejemplo, en qué diario escribía Guido Águila, Walter Ríos, todos ellos, te vas a dar cuenta de por qué tiene ese diario la postura que tiene. Exacto. Por poner solo un ejemplo. Si sigues investigando, probablemente vas a encontrar mayores vinculaciones
de la gente claro, vinculada que pueden a no esos ser medios, ilegales, pero que son parte de, exacto, digamos, esta manera de relacionarse es entre una ellos. forma también de tratar de distraer a la opinión pública con el clásico allá va el ladrón, Ajá. ¿cierto? Ahora, esto también lo que no hay que perder de vista es que nos distrae respecto de un tema que es delicado. O sea, la situación del Ministerio Público. O sea, estos hechos nos están distrayendo, pretenden distraernos de situaciones como, por ejemplo, la que estamos asistiendo, ¿no? Aquí estamos asistiendo de eso, que hay en es un desgobierno. el Ministerio Público. O sea, la falta de autoridad, la falta de guía que hay en el Ministerio Público. Es lamentable la situación en la que nos estamos encontrando, ¿no es cierto? Yo creo que el tema de la Fiscalía de la Nación no da para más. Ajá. ¿no? O sea, Chávarri tiene que ir, dice creo usted. que sí. Además, mire, el espectáculo al que hemos asistido esta semana con acusaciones de uno y otro lado, Chávarri presentándose ante el Congreso de la República, lanzando imputaciones y acusaciones contra el ex fiscal de la Nación, contra fiscales que han venido cumpliendo con su trabajo, generando enfrentamiento entre los propios fiscales del sistema. Yo la verdad, yo soy crítico con lo que ha hecho Hamilton Castro, porque creo que debió ser más diligente, hacer las cosas, pero estoy agarrando aprecio, porque tanto lo golpean estos días que ya me estoy preocupando. Ya Chávarri tan activo, golpear, porque miren ustedes, los fiscales son autónomos, inclusive internamente del Ministerio Público. Es decir, el fiscal nacional no puede decir, haz esto en un caso, pero es muy jerárquico también el Ministerio Público. Que el fiscal de la Nación se empecine en golpear a un fiscal, ojo, que ni siquiera es superior, es provincial, ¿no es cierto? Sí. Y que tenga que defenderse una carta, señor fiscal de la Nación, mire, yo soy una persona de estas características, sí denota un desgobierno, pero por otro lado, el interés de Chávarri por centrar nuestra atención en ese lado del tema y evitar tal vez que veamos el otro donde está comprometido. Él está en una política de sobrevivir a como dé lugar. Ajá, sí, pues, aferrarse al cargo a como dé lugar y tratar de generar o distraer para buscar escándalos en todos lados. Yo creo, por ejemplo, yo sí lo dije desde un comienzo, me parece una buena medida la que él tomó de unificar. Creo que Pablo, el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, debió hacerlo en su momento. Cometió un error no hacerlo, yo también creo eso. Unificar, y creo que el fiscal Vela es el indicado para llevar adelante eso. Yo lo conozco al doctor Vela, espero que no digan ahora pues que tengo alguna vinculación con él, lo conozco de tantos años de ejercicio. Es un buen fiscal, es un tipo honesto, es un tipo inteligente que está llevando bien las cosas, pero acto seguido lo que debe hacer el doctor Chávarri es dejar las cosas tal cual. ¿Por qué sigue involucrándose en esos temas? Además, como muy bien dice el doctor Castro en su carta, que hay que verlo, sí, él ha informado ante la Junta de Fiscales Supremos y el doctor Chávarri nunca le dijo nada. Nunca dijo nada. Eso me llamó mucho la atención, porque era sabido en el Ministerio Público que Castro no hablaba con nadie. O sea, que una persona muy cerrada, era muy difícil hablar con él. Pero si él dice en 2 oportunidades a pedido de la Junta de Fiscales se iba a explicar los avances del caso, y no lo vi al señor Chávarri tan preocupado y preguntando esto o lo otro, no preguntó nada, da cuenta de que efectivamente Chávarri tiene un segundo objetivo acá. Claro, y a esto le sumas el hecho de que le ha cursado un oficio al fiscal supremo jefe de control, que es el doctor Rodríguez Montesa, para que investigue a los fiscales responsables y a los fiscales, bueno, y a los jueces también responsables de esta filtración. Ya resulta preocupante, porque claro, el señor Rodríguez Montesa también está involucrado en un audio. Fue el que nos quiso la vez pasada, pues, ahora, que le digamos quién nos ha entregado el audio. Si el propio fiscal de la Nación, en un caso inédito, porque yo nunca lo he visto en mis más de 30 años de ejercicio, que un fiscal de la Nación se inhiba de conocer un acto que la propia ley orgánica del Ministerio Público le concede a él, que es investigar estos hechos. Él se ha inhibido porque está involucrado en esos temas. ¿Cómo le puedo ordenar al señor Rodríguez Montesa, que también está involucrado en esos temas, que investigue esta posible filtración de audios, cuando el señor Rodríguez Montesa también está involucrado en esto y él tiene que ser investigado? Ya, él es parte de la eso, investigación. doctor Luis Vargas Valdivia, no es para un fiscal que además, como Chávarri repite varias veces, tiene tantos años en el Ministerio Público, una cuestión de no se da cuenta, ¿no? Está claro, o sea, le está diciendo a él: identifícame quién nos está haciendo daño. Exacto. Ese es el mensaje, no entiendo. Ese es el mensaje, claro. Ese es el mensaje que se está dando, y el mensaje además que se está dando a todos los fiscales, sobre todo, es: cuidado,
aquí yo voy a ponerlo y voy a poner mano dura. O sea, nuevamente volvemos a tratar de acabar con el mensajero en lugar de acabar con la corrupción. Sí, pues. En lugar de investigar, de dedicarle esfuerzos, porque ¿qué es lo que debería haber hecho el doctor Chávarri? Su primera obra. El doctor Rodríguez Montesa, como jefe de la Oficina de Control, sirve a investigar a todos estos fiscales que han aparecido a efectos de poder pedir su destitución de inmediata y su suspensión y separación del cargo. Claro. No, eso no, ese pedido no es. Es importante identificar de dónde se han filtrado los audios, igual que hizo Rodríguez Montesa, que todos mencionan que fue en coordinación también. Acuérdense que el doctor Chávarri ya estaba elegido fiscal de la Nación. ¿A efectos de qué? ¿Por qué vino la desesperación? ¿Por qué Pablo Sánchez tuvo que salir y decirles a los dos, oiga un momentito, ¿para qué van a pedir los audios si yo los tengo acá en la Fiscalía de la Nación? ¿Quieren los audios? Están acá. Claro. Van a pedir allá los audios. Y solo así desistió Rodríguez Montesa. Pero ahora entra Chávarri y le hace el mismo pedido. Exacto. Con el agravante de que Chávarri ya está en audios y Montesa ya está en audios. Y además está vinculado directamente, no él en conversaciones, pero sí conversaciones de los miembros de esta red dejan claramente establecido pues pedidos en favor de él. Sí. ¿No es cierto? Es un nombramiento de una serie de temas, interés en esos asuntos, y este señor Cavazza también es parte fundamental. José Luis Cavazza. Claro, entonces, si esto es así y el doctor Rodríguez Montesa, tiene que ser investigado, ¿cómo aparece él investigando a los que han generado precisamente que la opinión pública tome conocimiento de esto y se inicie estas investigaciones en las que él está vinculado? Él no puede ser fiscal y parte a la vez, pues. Ajá. O sea, esa es una barbaridad. Sí. Eso nuevamente está pasando. Es lo que está pasando, y eso es. Ahora, ¿cuánto tiempo le da al fiscal de la Nación, cree usted? O sea, en el sentido de, no es porque van a decir desestabiliza, no, estoy planteando digamos, ¿cuál va a ser el desenlace? Porque en estos enfrentamientos internos, estas dudas razonables de un mal comportamiento de un fiscal como el señor Chávarri, la Junta de Fiscales tiene que evaluar esta situación, o sea, tendrán que tomar una decisión. Pero lamentablemente, pues, de los miembros de la Junta de Fiscales, de los 6, hay 4 que aparecen mencionados en audios o vinculados al tema de los audios, ¿no es cierto? Entonces él tiene pues mayoría, o sea, además él siempre vota por él. Tiene 4 de 4 de 6. Tiene 3 alrededor de él, claro. O sea, son 4 con él de 6. Porque está él, el doctor Rodríguez Montesa, el doctor Aladino Gálvez, y el que está en el Jurado Nacional de Elecciones, que también aparece mencionado en un audio. Sí, Arce Córdoba. Claro, los únicos que no aparecen son Pablo Sánchez y la Soraya. Sí. Claro, entonces tú me preguntas, ¿cuánto demorará? No lo sé. La otra alternativa es el Congreso, que tome de una vez, agilice los procesos. ¿Los está agilizando? No los está agilizando. Bueno, porque digamos, ahí también está el amigo de la Paz a Bolívar con el que hablo seguido. Es decir, tampoco van a avanzar por ahí. Claro, por eso cuando tú me preguntas ¿cuánto va a durar? No lo sé, pues. Sí, pues. No lo sé. Por eso nuevamente vemos que él está en una de estas, no solo él, o sea, en realidad todos aquellos involucrados están en una política de supervivencia. 4 de la Fiscalía Suprema, 4. Pero hay por lo menos 7 u 8 como jueces supremos que en los últimos tiempos o fueron nombrados, ratificados por el Consejo de la Magistratura, que ya se fue. Claro. Por lo tanto, ahí habría que mirar qué pasa también. Mire, el mismo doctor Chávarri fue en materia de una ratificación express. Sí. Sin claro. procedimientos y convocatorias. Ratificación automática. Automática, sin nada. Sí. Claro, y los demás, los otros nombrados, los que aparecen, que están ahí tratando de pasar desapercibidos, que han firmado resoluciones, que han conformado sala con el mismo doctor Inostroza. Sí. Pues claro, todos lo miran a Inostroza y dicen, este es el responsable de la sentencia. Él no solo no es, hay otros 4 que han estado con él, que también hay que investigar y que están ahí en un plan de tratar de pasar desapercibidos. Sí, yo creo eso. Ahí hay una serie de cosas que hay que seguir investigando. O sea, además, esto era un secreto a voces, un sotoboche, el nivel de descomposición cada vez mayor en el Poder Judicial, Ministerio Público y Consejo Nacional. Sí, contigo lo hemos conversado desde hace mucho tiempo, Blanca. Entonces, no es algo que digan que estamos aprovechando. Como yo he dicho, yo para una cuestión de transparencia
he conversado, tengo 2 audios con Inostroza Pariachi, 2 audios. Esos 2 audios son, uno el 2010, cuando me llamó a decirme de que por qué hablaba lo que hablaba de él en ese momento, cuando lo tachamos en el Consejo, y otro el 2012, cuando seguí insistiendo a ser fiscal supremo en su tiempo que no debería ser. Ahora, mire, entonces, si alguien, yo públicamente reconozco que tengo 2 audios con el señor Inostroza Pariachi que... respecto de Inostroza hay que investigar un poco más atrás. No te olvides que el Tribunal Constitucional le ordenó al Consejo Nacional de la Magistratura que lo nombrara como fiscal supremo. Sí. A ese tribunal hay que mirarlo. Un tema también que hay que mirar. En otra composición hay que decir, no este tribunal, no, el anterior. El anterior. Sí, ahí hay una sentencia muy extraña, ¿no es cierto? Y contigo hemos conversado en ese momento. Inclusive nosotros me acuerdo que sacamos un comunicado diciendo golpe de Estado, porque finalmente el tribunal le ordenaba al Consejo, que 7 veces había dicho que no a Inostroza Pariachi y al fiscal Mateo Castañeda. Exacto. Pero el tribunal dijo repónganlo y el Consejo de Magistratura se resistió. Exacto, hasta que llegaron, no todos, pero sí muchos de estos integrantes, empezando por el doctor Guido Águila, Noguera, fiscal del Juez Supremo, Gutiérrez Pede, y eso se cambió la correlación en el Consejo y lo nombraron Juez Supremo. 100 puntos. 100 puntos. Yo me acuerdo, comenté eso. Yo dije, claro, este señor ha sacado 100 puntos y Inostroza Pariachi 100 puntos. Yo dije, yo propongo que no lo nombren de fiscal supremo, sino de fiscal de la Nación de frente, por 100 puntos. Y me llamó al aire. Me dijo, señor Blatcher, yo le he escuchado, usted no sé qué, no tengo el gusto, y se defendía. Pero, en fin, tenemos un conocimiento muy profundo de lo que es este señor y varios otros. Doctor Valoria, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Muy amable. Tengo que ir a una pausa, de eso en un instante estamos aquí en No Hay Derecho.